esta es una de esas épocas en las que hay que ir viendo cómo acabamos y cómo vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar el próximo año? Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. Rodolfo, buenas noches, qué gusto saludarte. David, el gusto es mío. Un saludo muy grande a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo está cerrando el año? Diría yo que mucho mejor de lo que se había pronosticado hace un año, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda hemos tenido un crecimiento muy importante en los primeros 3 trimestres del año. Particularmente el dato del tercer trimestre nos sorprendió, yo creo que a todos los analistas al alza, un crecimiento de 1.1 en el trimestre, por arriba de lo que se dio en el primer semestre, y esas son buenas señales de que la economía está fuerte. Ya en el acumulado llevamos un crecimiento en el IGAI, si no mal recuerdo, de 3.4%. Y esas son buenas señales, ¿no? Nos indica que muy probablemente por ahí esté la figura del crecimiento en el año cuando tengamos todos los datos, ¿no? Sí, y habría que recordar, hace rato lo estaba diciendo, que ustedes andaban, o sea, ustedes, me refiero al consenso de los analistas, andaban hace un año, a principios de pues verdaderamente negativos. Y me subo yo a ese barco porque, y lo decía y además totalmente cierto, en una reunión privada con Gabriel Llorio, cuando me dijo que estaban viendo que la economía por lo menos iba a crecer 3.5%, usé una interjección parecida, no manches, Ujú. que fue en privado, así de, ay, sí, güey, Sí, sí, sí. no te creo. Y pues creo que muchos le debemos disculpas a los economistas de Hacienda que la vieron mejor que el consenso, ¿no? Bueno, acuérdate que cuando hacemos pronósticos, la mitad del tiempo no le atinamos y la otra mitad tenemos suerte. O sea, yo Ah, no, yo pensaría creía que la eso. mitad no le atinaban y la mitad estaban explicando por qué no le habían atinado. También, pero la verdad es que rara vez es cuando le atinamos. Más bien lo que sucedió era lo siguiente. Cuando empezó el año todos estábamos persiguiendo la recesión en Estados Unidos, que Sí. no ha llegado y parece que no va a llegar. Y eso nos hacía pensar justamente que la economía en México no se iba a ver nada bien. Pero tuvimos dos fenómenos que me parecen bien interesantes. Primero, aumentó muchísimo el spread entre la tasa de la Fed y la tasa de Banxico. Andamos por ahí de 600 puntos base, 575 si se utiliza la cota inferior. Y lo que esperábamos todos con ese incremento es que el peso se depreciara, y pasó todo lo contrario. En este año el peso se ha apreciado muchísimo. Y eso ha beneficiado mucho tanto el consumo de bienes importados como la importación de maquinaria y equipo, no tanto los bienes intermedios. Pero además tuvimos el fenómeno del nearshoring. La Ujú. construcción privada no residencial ha crecido como loco. Este año vamos a tener el mayor crecimiento de la inversión en las cuentas nacionales desde que tenemos registro de ellas. Nunca se había invertido tanto en este país en términos reales. Olvidémonos de la parte financiera. En ladrillos es el año Y en que que más va a verás, crecer. venimos de un 2016 que ya venía cayendo. O sea, teníamos una muy larga caída en la inversión. Totalmente, una caída Finales muy larga. 2016, 2017, veníamos cayendo en materia de inversión, ¿no? Muy larga y muy profunda, y este año fue un boom en buena medida por el nearshoring, muy sustentado en el tipo de cambio, y entonces eso ha generado un incremento del consumo, un incremento de la inversión, la demanda interna está fuerte, y eso pues es benéfico para el crecimiento del país. Además, Estados Unidos no tuvo recesión este año, no tendrá recesión este año claramente. En consecuencia, pues los resultados económicos están ahí. Sin embargo, siguen las tempestades económicas, la incertidumbre. 2024 y 2025 van a ser años de altas inflaciones todavía, de Ujú. bajo crecimiento y de mucha incertidumbre. Yo, 2024 no me preocupa especialmente, pero sí 2025. Yo creo que gane quien gane las elecciones va a tener que hacer un ajuste verdaderamente grande y verdaderamente importante, ¿no? Sí, las finanzas públicas, el marco macroeconómico que se presenta para el cierre de esta administración, una deuda muy elevada, pues ponen un predicamento a la siguiente administración, porque no se pueden cortar beneficios sociales, gastos en infraestructura, no puedes despedir servidores públicos, eso es una realidad. Entonces, o te endeudas más, que es algo que no ven bien las calificadoras, aunque todavía tenemos margen para endeudarnos. Nuestra ratio deuda PIB anda por ahí Ujú, del ujú. 55%, tenemos espacio, pero la realidad
es que se van a enfrentar a esto la nueva administración. O conseguimos más deuda o le bajamos por aquí. El escenario que pinta actualmente el presupuesto, el marco macroeconómico, dice que se va a tener que reducir, si no mal recuerdo, algo así como 2 puntos porcentuales la razón deuda-PIB en un año, del 24 al 25. Sí. Ningún país, ni Grecia, ni Italia, ni el que me digas, lo ha conseguido en un año. Vamos, Entonces, Argentina no lo va a poder hacer con Milei y el Fondo Monetario Internacional juntos. Ni dolarizando Uruguay y Brasil al mismo tiempo. O sea, no van a poder, no hay forma. No hay modo, o sea, porque además hay que recordar, cuando se presenta el paquete económico, la Secretaría de Hacienda dice, bueno, no, y en el 25 ajusten el 3 puntos del Producto Interno Bruto y volvemos a la trayectoria tradicional. Pues sí, es como, para que me alcance para pagar la mensualidad, comeré lechugas en los siguientes 15 días, ¿no? Exactamente, y regresamos al punto de Gabriel Llorio. Justamente ellos traen el marco, creo que 3%, si no es que un poquito más arriba para el año entrante. El consenso anda en 2.1. Sí. O sea, estamos un punto abajo. ¿Por qué? Porque sí estamos viendo que está complicada la situación en Europa, están estancados, China no está creciendo tanto como quieren, traen todo el tema inmobiliario, y Estados Unidos sigue siendo el motor que nos está jalando un poco por la parte de las importaciones, en este caso más que las exportaciones. Lo que les estamos exportando a Estados Unidos son dos cosas, petróleo y coches. Lo demás está bastante estancado, diría yo. Sí, no, o sea, ese es el tema, que no está creciendo. O sea, sí mucho nearshoring, pero yo no acabo de ver las nuevas exportaciones, diría yo, ¿no? Se han visto sobre todo en la parte automotriz, eso no es tanto nearshoring, pero hay otros, por ejemplo, el equipo médico, donde sí se ve claramente que la pérdida de China ha sido la ganancia de México y ha sido más, en una relación más de 1-1. Hay otra que me parece que es el de componentes de audio y video, también que se está viendo ahí la parte de México. Hemos hecho un análisis hace poco en Citi sobre ese aspecto. Entonces hay sectores en los que sí se ve, lo que sí... nos queda la pregunta es ¿qué va a mover el PIB el año que entra? ¿Cuáles van a ser los motores de crecimiento? Este año, lo que llevamos estos tres trimestres, tres sectores te explican el 60% del crecimiento. Las obras de ingeniería civil, todo lo que es construcción privada no residencial, trenes mayas, todo eso lo que quieras, los automóviles y el comercio. Esos tres te explican el 60% del crecimiento. ¿Cuál de esos va a crecer el año entrante? Se ve difícil que sea la parte de los autos, porque no pueden seguir comprando autos los norteamericanos. Se ve difícil que sea la parte de ingeniería civil con los crecimientos que tuvo tan grandes. Podría ser el comercio, no es tan relevante, digamos, en ese sentido, es por ahí del 20%, el 18% lo que explica. ¿Qué es lo que va a hacer que crezca el PIB el año que entra? Pues pensamos que serán algunos servicios, vamos a ver cómo se comportan otras variables, pero no se ve como para que lleguemos a un crecimiento del 3%. Sí, no, yo creo que este va a ser el mejor año de esta administración, y una administración que va a terminar que no acaba de regresar al nivel que teníamos en 2018, ¿no? En términos de PIB per cápita no, falta mucho. En términos de actividad económica, digamos que ya estamos muy cerca de eso, ya por lo menos superamos el COVID, que nos llevó más tiempo del que nos hubiera gustado, pero ahí va la economía mexicana. Aquí, ojo, Rodolfo, perdón que te interrumpa, aquí, ojo, sí. Hay que decirlo, porque luego dicen, es que el COVID fue una pandemia mundial, sí, pero somos el país de la OSD que menos se ha recuperado, y siempre ha habido crisis en la historia mundial, ¿no? La economía número 15 del mundo. A veces se nos olvida de que de ese tamaño es México, ¿no? Estamos en los 20 grandes, en el top 20 de las economías en el mundo, en dólares, como se quiera medir. O sea, sí somos una economía muy relevante en términos del mundo, pues, insisto, de 192 países, la 15, pues no estamos nada mal. Y eso tuvo que ver más bien con el manejo de la pandemia, que no hubo apoyos a las familias, que no hubo apoyos a los negocios. Lo pasado, lo que se viene es, bueno, ¿cómo vamos a poder aprovechar realmente para que el nearshoring sea transformador? No lo vemos todavía sobre la mesa. Sí, no, yo creo que una falta en el nearshoring es las cadenas de suministro. Yo estoy convencido de que no todo el mundo se va a volver un gran exportador en el nearshoring, pero sí deberían estarse desarrollando empresas proveedoras de las grandes empresas que van a llegar.
Sí, irnos a los proveedores 1, 2, 3, 4, 5, estoy totalmente de acuerdo, pero vámonos más atrás. Necesitamos autopistas que sean transitables, necesitamos más generación de energía eléctrica, Trenes que necesitamos recursos transporten carga, hídricos. no pasajeros. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas son relevantes que se tienen que considerar para sustentar al nearshoring más allá de deducciones en inversiones que, bueno, son agradecidas, pero me parece que es muy poco, muy tarde. Sí, yo creo que ese es creo que un reto del próximo gobierno y a lo mejor va a ser tarde, ¿eh? Cómo Sí, generar cadenas de proveedores, cadenas de suministro y cómo dar. Pues sí, es muy bonito decir el nearshoring ya llegó, sí, pero ahora pongan los productos en la carretera, ¿no? exactamente, o sea, ¿cómo le hacemos para que los productos lleguen a nuestro mercado que estamos buscando? En ese sentido, es lo que se ve difícil el año entrante, pueden pasar muchas cosas, la demanda interna ha demostrado una resiliencia impresionante, las remesas, si bien por la fortaleza del tipo de cambio han perdido poder de compra, siguen en niveles muy elevados. La cuenta corriente nos indica, la balanza de pagos, perdón, la cuenta financiera nos indica que en vez de pedirle prestado al mundo este trimestre, el tercero, le prestamos muchos miles de millones de dólares al resto del mundo. Entonces, esa es una señal de que la economía mexicana está fuerte, está resiliente y esas son buenas noticias. ¿Qué me preocupa en lo particular? Los datos de octubre. En octubre ya tuvimos Otis. Estoy seguro que el IGAI tendrá una variación negativa en el mes solo por ese punto en específico. Y ya se empieza a ver también que, por ejemplo, la balanza comercial de octubre vino una caída muy fuerte de las importaciones, no tanto de las exportaciones, pero eso achicó aún más el déficit comercial acumulado que traemos. Cerraremos el año por ahí de los 9.500 millones de dólares de déficit comercial. Eso es muy poco hablando de México. Para que acabes la idea, ¿me puedes esperar en la línea tantito? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias, mi querido Rodrigo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Estaba cerrando tu idea cuando te tuve que interrumpir, discúlpame. No te preocupes, yo entiendo perfecto. Lo que estaba diciendo es que estamos viendo ya algunos indicadores de menor actividad económica para el cuarto trimestre del año. La confianza de los empresarios, los pedidos manufactureros cayeron para octubre. Hoy tuvimos el dato de la balanza comercial con una caída muy fuerte de las importaciones y una caída menor en las exportaciones, lo que hizo que se cerrara este déficit. Fue mucho más abajo de lo que traíamos pensado. Entonces ya empezamos a ver estos signos. Tuvimos también el tema, la desgracia que tuvimos con Otis, que pues sin duda le va a pegar a nivel Una nacional. caída de más de 12 puntos del Producto Interno de Guerrero y le va a pegar al Producto Nacional. Exactamente, que igual en el nacional se ve muy poquito y se ve una caída chiquita en el IGAI de octubre, pero eso pesa porque todo el tema de la reconstrucción no va a ser fácil levantar al puerto. Entonces, todas estas señales que empezamos a ver ya nos ponen un poquito el foco, la banderita amarilla, decir, bueno, qué es lo que está pasando, cómo va a evolucionar. También ya vimos en septiembre la caída en la ingeniería civil, las empresas constructoras también presentaron una caída para septiembre. Entonces, todo esto empieza a sumar y decir, bueno, las cosas no va a ser una catástrofe ni nada por el estilo, pero sí se empieza a deteriorar el panorama económico muy en línea con lo que se viene esperando. Y a eso hay que sumarle a la incertidumbre elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, ¿no? Tienes toda la razón. Te agradezco muchísimo esta conversación, querido Rodolfo. Al contrario, te lo agradezco yo. Una muy buena noche para ti y tu auditorio.